Vamos a estudiar la palabra de Dios en este día. La semana pasada comencé a hablar acerca del favor de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de los resultados del favor de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las cualidades de la gente de favor. Y si el Señor lo permite, el domingo que viene hablaré acerca del favor en las finanzas. Así que no se pierda el domingo que viene, porque vamos a aplicar el tema del favor a nuestra vida financiera. El tema del favor es muy amplio y estamos colocando la vida de José como basamento bíblico para explicar todas las dinámicas que acontecieron y que son aplicables a nuestras vidas en cualquier tiempo que estemos viviendo. Yo quiero que se ubique en Génesis capítulo 37 y vamos a leer allí 11 versículos que van a servir de plataforma para el mensaje de hoy. Génesis capítulo 37, versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El padre Jacob, Israel, meditaba en los sueños que José, a la edad de 17 años, ya el Señor le estaba revelando. Pero los hermanos de José, dice la Escritura claramente, que le tenían envidia, lo aborrecían, no le podían hablar pacíficamente. Había un conflicto familiar en esta familia amplia. Ahora, si queremos conceptualizar la palabra favor, dijimos que es la manifestación de la gracia de Dios en una persona. La manifestación de la gracia de Dios en una persona. Ahora, este favor no viene por casualidad. De hecho, el favor de Dios
no necesariamente se manifiesta en tu vida por el hecho que eres hijo de Dios, por el hecho que eres hija de Dios. Tú tienes la esencia del favor de Dios que te acompaña. Sin embargo, la manifestación de este es otro tema. No depende de Dios que su favor se manifieste a través de tu vida. Depende de Dios darte la simiente, la esencia, el potencial del favor que resida en tu vida. Pero ya la manifestación de este depende de nosotros como hijos de Dios. Cuando alguien o cuando en alguien se manifiesta la gracia de Dios en cualquier ámbito de su vida, podemos decir esa persona es una persona de favor. Ahora, cuando nosotros podemos ejemplificar esta clase de favor en personajes bíblicos, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Allí está el favor de Dios sobre Noé. Génesis capítulo 39, 21 dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Primer libro de Samuel 2:26 dice: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué no pude ser como Samuel, que creció en gracia, pero también creció en estatura? Pero lo que no me dio en estatura me lo duplicó en gracia. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 30 dice: y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Allí está el favor de Dios manifestado en estas personas, y hay muchos ejemplos más en la Biblia que habla del favor de Dios en las personas. Ahora, es muy importante saber que el favor de Dios, cuando está en tu vida, causa dos efectos. El favor de Dios, número uno, causa que la gente te ame. Cuando tú tienes la gracia de Dios, cuando tienes el favor de Dios, hay personas que te van a amar, hay personas que van a reconocer la gracia que Dios ha derramado en tu vida. Es decir, tú puedes tener una buena causa en la vida y eso se puede traducir a acciones de favor, y a través de ese favor su gracia se va a manifestar sobre ti, pero resulta como una buena causa, como algo bueno que estás haciendo en pro de la sociedad o en pro de la humanidad. Sin embargo, que tú hagas una causa justa, eso no se traduce a que todo el mundo te va a amar o que todo el mundo te va a decir lo bien que lo estás haciendo. Le pasó a Jesús. La gracia de Dios estaba sobre la vida de Jesús desde niño. Creció en sabiduría, en gracia, en estatura. Sin embargo, cuando él salió al ministerio, se enfrentó a la gente más hostil en el tiempo de Israel. Muy hostil. En una oportunidad trataron de matarlo. Hablaban mal de él. Terminó muriendo en la muerte más baja en ese tiempo, que era la crucifixión. Entonces, el primer efecto que causará el favor de Dios sobre tu vida es que la gente te aprecie y te ame. Pero tú tienes que entender que hasta allí no llega el camino del favor. Hay un segundo efecto que causa el favor de Dios, y es que hay personas que te van a aborrecer. Hay personas que te van a odiar. El versículo 11 dice que los hermanos de José, su propia familia, le tenían envidia y no le podían hablar pacíficamente. Sabemos que José
apenas tenía 17 años y que él cometió muchas inmadureces con su familia. Por ejemplo, cuando Dios te muestra un sueño y tú se lo cuentas a alguien y la persona no lo toma bien en la primera vez, ¿para qué se lo vas a contar la segunda vez? Eso es sentido común. Por eso es que yo digo que la visión que Dios te dio, tú no la puedes compartir con cualquier persona. Hay cosas que tú no puedes compartir con todo el mundo. Y si te atreviste a compartirla la primera vez y eso fue rechazado, entonces si lo haces la segunda vez, o eres inmaduro o eres una persona presumida. José cometió inmadureces que aceleraron el proceso y que tuvo que ver con todo lo que ocurrió para él llegar a la nación de Egipto. Pero el favor de Dios va a causar que gente te aborrezca. El favor de Dios va a causar que tú no le simpatices a personas. Por ejemplo, el oficio que Dios me dio, la profesión que Dios me dio como pastor, se dedica a apacentar gente, a buscar la dirección del Espíritu para que cada domingo el Señor pueda traerte una palabra que te fortalezca, que te imparta crecimiento, desarrollo. Y tú como pastor te sacrificas en muchas áreas de la vida. Tú le dices no a muchas cosas para que todo funcione adecuadamente en tu vida privada, en tu vida familiar y en el ministerio que Dios te ha dado en tus manos. Pero eso no significa que todo el mundo te va a amar. Eso no significa que todos van a decir, ¡ay, qué bueno es el pastor Jarvis! No, Señor. Hay gente que va a venir aquí, que va a escuchar el mensaje de la palabra y va a decir, ¡ay, ese mensaje sí está malo! Yo creo que el pastor está fuera de las Escrituras. Hay otros que van a decir, ¡ay, qué me va a venir a enseñar ese! Hay otros que se sientan allí en la silla y te miran como atravesado a veces. Y tú dices, ¿qué le pasa a esa persona? Ni la conozco y te está mirando atravesado. El favor de Dios no te garantiza que todo el mundo te va a amar. De hecho, hay personas que cuando ven que el favor de Dios está sobre tu vida, entonces te aborrecen. Vecinos comienzan a aborrecerte porque ven la gracia de Dios en ti y ven cómo Dios comienza a prosperarte y dicen, yo creo que ese se está robando el dinero. ¿Qué estará haciendo esa persona? Y comienza la envidia a entrar y a salir a la superficie cuando tú eres una persona de favor. Entonces quiero prepararte que cuando tú experimentes y se manifieste en tu vida el favor de Dios, no esperes que todo el mundo te aplauda. Hay gente que te va a aborrecer, pero tú sigue adelante. Lo importante es que el favor de Dios está en tu vida y su gracia se va a manifestar a través de ti. Amén. En el caso de José, sus hermanos pensaron en asesinarle y terminaron vendiéndolo como esclavo. En el caso de Daniel, los sátrapas y gobernadores buscaron matarlo en el foso de los leones. En el caso de Ananías, Misael y Azarías, que se conocen sus nombres babilónicos como Sadrach, Mesach y Abednego, los caldeos los acusaron maliciosamente con Nabucodonosor por no adorar su estatua, y dice que ellos provocaron que Nabucodonosor los lanzara en el horno de fuego. En el caso de Mardoqueo, Amán, lleno de enojo, trató de llevarlo a la horca. El favor de Dios va a causar que gente te aborrezca. Y cuando tú estudias todos estos ejemplos con José, con Daniel, con los 3 jóvenes hebreos, con Mardoqueo. Yo estudio la vida de Mardoqueo y me da risa lo que ocurrió con él. Es algo impresionante. En el capítulo 5 habla de cómo Amán se expresaba de Mardoqueo. Dice el versículo 10 del capítulo 5, pero se refrenó Amán y vino a casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer.
Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. Y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. No sabía lo que Esther le iba a decir al rey. Dice el versículo 13, preste atención aquí: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es decir, Amán tenía privilegios dados por el rey, pero Mardoqueo era siervo de la puerta. Y cuando Amán pasaba, todos los siervos se inclinaban, menos Mardoqueo. Y los siervos le decían a Mardoqueo: tienes que inclinarte. Y él no se inclinaba. Y entonces Amán le tomó rabia a Mardoqueo, porque él quería que le hicieran reverencia. Y dice la escritura que a pesar de todos los honores que el rey le había dado a Amán, cuando veía a Mardoqueo, decía: de nada me sirve. El enojo era grande, le tenía mucha rabia a Mardoqueo. Mucha rabia. Ahora en el capítulo 6, versículo 6, saltando un poco la historia, dice: entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Dijo Amán: yo soy el preferido del rey. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, él creía que era él. Fíjese el consejo que le da Amán: traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así le hará al varón cuya honra desea el rey. Versículo 10, entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Usted se imagina esa fotografía? Amán decía: yo aquí soy ese y voy a decir todas las recomendaciones posibles. Amán no dijo: no, rey, al que tú quieras honrar, dale una propiedad, dale un vestido, dale un buen salario. En el corazón, Amán deseaba ser el rey por todo lo que pidió. Y cuando le dijo: todo lo que has dicho, ve a buscar al que odias. No lo dijo textualmente así, pero ve a buscar a Mardoqueo, el que te hace bajar la tensión cuando lo ves. Y vas a hacer todo con él lo que tú has dicho. Mardoqueo era un hombre de favor. Y la horca que preparó Amán, el rey Asuero terminó utilizándola para colgar a Amán. Amán representa el espíritu de Hitler, que odiaba a la nación judía. Y dice la escritura que Amán terminó muriendo en la horca. Y no solamente eso, sino que todas las propiedades de Amán pasaron a la mano de Mardoqueo. Nabucodonosor ordenó que los que blasfemaran contra los jóvenes judíos fueran descuartizados. Es decir, lo que ellos planificaron, maquinaron es la palabra. Usted no use la palabra maquinar, no diga, por ejemplo: pastor, estoy maquinando en hacer esto, porque la maquinación se utiliza solo para lo malo.
Diga, pastor, estoy pensando en esto, o a cualquier persona que le esté hablando. Pero no diga, estoy maquinando en hacer este proyecto, no. Porque el único que maquina es el enemigo y las tinieblas. Y las personas, cuando están en envidia, maquinan. ¿Cómo puedo hacerle daño a esta otra? ¿Qué puedo hacer para perjudicar a esta otra persona? Pero en estos ejemplos que están en la palabra de Dios, podemos ver que los que maquinaron en contra de los hombres de favor terminaron cayendo en lo que ellos maquinaron. Mardoqueo terminó siendo paseado por Amán. Yo me imagino, nosotros tenemos una película en la casa de Esther y sale esa escena. Él dijo, traigan el vestido, la corona, traigan el caballo del rey. En el corazón Amán quería ser el rey porque pidió todo lo que el rey poseía. En la petición de Amán, Amán no dice cosas que no pertenecían al rey. Todo lo que mencionó pertenecía al rey. Eso quiere decir que Amán quería la posición de Asuero. Y todo terminó en Mardoqueo. Amán terminó en la horca preparada por y terminó heredando todo lo que poseía Amán. No vale el esfuerzo, no vale la pena estar del otro lado del favor. Tenemos que estar del lado de la gracia de Dios. Proverbios 23:17 dice, no envidies en tu corazón a los pecadores. ¿Por qué? Porque la envidia reside en el corazón. Dice, antes vive siempre en el temor del Señor. Los que viven en el temor de Dios, en el respeto de Dios, en la palabra, entonces no van a envidiar nada de la gente. No se mate por lo que los otros tienen. La Biblia dice, debes estar contento con lo que tienes ahora. Si alguien tiene algo mejor, una casa mejor, una ropa mejor, un auto mejor, diga gracias, Señor. No se ponga allí mirando, ese seguro que está robando. ¿Qué estará haciendo? Porque en estos momentos de crisis no se puede arreglar la casa. Uy, ¿qué estará haciendo? Eso es pérdida de tiempo. Aplique ese tiempo en el temor del Señor, en practicar la palabra, en orar, en ayunar, en adorar, no en esa pérdida de tiempo. Cuando usted ve a un familiar que está prosperando, dígale, me contento porque estás prosperando. No diga, ahora sí, ¿quién lo aguanta? Como decía, hay personas que se enojan cuando tú eres bendecido. Tú crees que porque eres bendecido, entonces la gente se va a alegrar. No siempre. Amén. No siempre. Por ejemplo, en la profesión que Dios nos dio, este tema es muy delicado. Yo sé que hay personas extravagantes que a veces descuidan la obra de Dios y se lucran ellos mismos con las entradas y con las cosas que la gente da. Y eso puede convertirse en un pecado, y por eso es que Pablo dice que el hombre de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. La Biblia lo habla bien claro en el marco paulino. No debe ser codicioso. Debemos estar limpios de eso. Pero ¿cuál es el otro extremo? Hay gente que tiene el paradigma en la cabeza que los pastores no tenemos que tener nada, que los pastores tenemos que tener el auto más viejo, que los pastores tenemos que morir sin nada, que los pastores no podemos vivir una vida próspera. Y yo no creo eso. Yo creo que el que le sirve a Dios tiene el derecho igual que cualquier otra persona y de ser prosperado igual. Amén. Por eso es que yo no voy a morir quebrado, voy a morir con abundancia. Amén. Porque si le servimos al Señor, merecemos entonces comer de las cosas de Dios. Amén. Quítese esa mentalidad extraña y vamos a disfrutar de lo que tenemos ahora y no ver lo que tienen los demás.
Tito capítulo 3 versículo 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Vivíamos en malicia, en envidia. Primera carta de Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. Pastor, ¿cómo puedo ser libre de la envidia? Deja que el amor de Dios fluya en tu corazón. Porque el amor de Dios no es envidioso. La historia del águila. Un águila era envidiosa porque la otra volaba más alto y contrató a un cazador. Y le dijo, te pago tanto si matas a aquella águila. Y le dijo el cazador astuto, dame estas plumitas porque no las voy a poder alcanzar. Claro que sí. Y el otro día, no la pude alcanzar, dame otras plumitas más. Claro que sí. El águila estaba ciega de la envidia y no sabía que el cazador la iba a matar era a ella y no a la otra. Y cuando quedó sin plumas, el cazador la ejecutó a ella y la otra quedó volando en las alturas. No compitas en la familia quién tiene mejor carro, mejor casa. Todo eso se va a quedar aquí cuando te mueras. En vez de emplear tiempo en eso, disfruta tu cama, disfruta tu casa. Amén. De repente no tiene las lámparas de diseñador que tiene el otro, pero tiene luz y eso es lo que importa. Gracias, Señor, por la energía. Ahora no es que usted va a tener toda la casa fea, no estoy hablando de eso, pero no envidie lo que los demás tienen. Disfrute lo que usted tiene ahora. La felicidad no consiste en pensar en lo que no tengo, la felicidad consiste en disfrutar lo que tengo ahora. Disfrute a la esposa que tiene ahora. Amén. No compita en la familia por riquezas o por casas o por quién tiene lo mejor. Eso es envidia. Primera carta de Pedro 2:1. Debemos desechar toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Hasta a Cristo se predica por envidia a veces. Imagínense eso. Hay gente que predica a Cristo por envidia y rivalidad, pero hay gente que lo hace de buena voluntad. Amén, hermano querido. Cuando predicamos a Cristo, no es para agradar a los hombres, es para ganar todas las almas que se puedan para el Señor. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no es para exaltar y magnificar al orador, es para que el pueblo de Dios sea alimentado. Prediquemos a Cristo de buena voluntad y echemos la envidia a un lado. Entramos ya a la parte final del mensaje que tiene que ver con las cualidades de la gente de favor. Y la primera cualidad que se encuentra en una persona de favor es que son obedientes. La primera cualidad. Génesis capítulo 37 versículo 13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. José era un muchacho de 17 años, pero era obediente a sus padres. El favor no se va a manifestar en ti por casualidad, porque eres hijo de Dios y ya no. Hay una serie de comportamientos que son importantes, que fluyas en ellos para que el favor de Dios y su gracia se manifiesta en tu vida. José era obediente a su padre. Era un muchacho con un gran futuro. Llegó a ser gobernador de Egipto a los 30 años, pero a los 17 estaba bajo la tutela de sus padres y ya Dios le estaba revelando su futuro. Pero era obediente en el lugar donde estaba. Heme aquí. Tú tienes que ser obediente en la posición que Dios te tiene ahora. Y eso va a ser el camino para lo que Dios te tiene más adelante.
Obediencia tiene que ver con contentamiento con lo que hago. Eso es obediencia. No seas rebelde, sino obediente. Obediente en lo que Dios te tiene ahora. Si Dios te tiene recogiendo una silla, hazlo para la gloria de Dios. En los Estados Unidos me tocó predicar en la noche en una iglesia y en la mañana limpié la poceta de esa iglesia. Pero lo hago con contentamiento, tranquilo. Yo no digo, ay, yo soy el que voy a predicar en la noche y yo lavando pocetas aquí. No, porque estoy sirviéndole al Señor, sea en el púlpito o sea lavando el baño de la iglesia, es lo mismo para Dios. Porque a Dios le importa es el corazón. Amén. Yo estoy seguro que en el tribunal de Cristo muchos predicadores creen como Amán que Dios le va a dar muchos dones y regalos. Y cuando estén allí ante el tribunal de Cristo, el fuego de Dios, la justicia de Dios va a consumir sus obras. Se van a quemar todas porque lo hicieron con un corazón equivocado. Y de repente la gente que estaba en lugares donde no se notaban mucho, pero hicieron las cosas de corazón con una buena motivación, entonces Dios le va a dar conforme a sus obras y sus motivaciones, porque Dios es el Dios del corazón. Amén. Entonces, sea obediente para que sea una persona de favor. Sea una persona obediente. No estoy hablando de una obediencia extrema, estoy hablando de una obediencia sana en la palabra de Dios. Por supuesto, si alguien te pide que hagas algo fuera de las Escrituras, tú no vas a obedecer eso. Pero debes ser obediente. Sea obediente en su trabajo. Sea obediente donde tú estás y vas a ser una persona de favor. ¿Por qué José prosperaba en todo donde él llegaba? Porque era una persona obediente. Yo estoy seguro que cuando llegó a Potifar no era desobediente, era obediente a las órdenes que su amo le dio. Sea usted obediente. Ay, pastor, es que allí donde trabajo no me pagan mucho. Bueno, comience por algo. Peor es estar en la casa echado. Sea obediente. No esté todo el día con el celular mirándolo en el trabajo. Sea obediente, trabaje. Amén. La segunda cualidad es que los hombres y las mujeres de favor son diligentes. Génesis capítulo 39, versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Hacer, usted ve, José no era ocioso, él hacía, era diligente. En estos momentos de dificultad, los principios de Dios no son olvidados y dicen, bueno, como en Venezuela hay crisis, va a haber siempre pobreza. No, Señor, le invito a venir el domingo que viene. El favor en nuestras finanzas. Pero hay que ser diligente en todo lo que concierne a nuestro trabajo. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. La mano de los negligentes, ¿qué pasa con esa mano? Se empobrece. La mano de los diligentes se enriquece. A estos se les delega autoridad. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, le van a pasar factura. La persona diligente disfruta de sus posesiones. Dice la Escritura, el indolente ni aún usará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Esta persona será próspera. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Esta persona tendrá ideas nuevas y será creativo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los hombres de favor son diligentes. Amén. Una vez le preguntaron a Miguel Ángel que lo contrataron para hacer
en un techo del Vaticano lo contrataron para pintar las figuras apostólicas. Y había una esquina como aquella, un poco oscura. Y dice la historia que Miguel Ángel duró 4 años en el Vaticano pintando todas las figuras apostólicas. De hecho, debido a ese trabajo, Miguel Ángel quedó casi ciego. Él era escultor de profesión, pero lo contrataron para pintar y después de allí no volvió a pintar más. 4 años estuvo en el Vaticano y una persona miró la esquina un poco oscura y vio los detalles que Miguel Ángel había pintado allí y le preguntó a Miguel Ángel: ¿por qué si ese lugar está tan oscuro? ¿Por qué te esforzaste tanto? Y él dijo: porque Dios ve los pequeños detalles. Cuando te contraten a hacer un trabajo, no lo haga a la ligera, a la superficie. No, ese no se va a dar cuenta. Hágalo bien y te van a volver a llamar. Quede bien y te van a volver a llamar. Sea responsable, marque la diferencia y te van a volver a llamar. Amén. El problema de los hijos de Dios es que tienen una mala aplicación a veces con la confesión. Yo declaro que soy prosperado, pero cuando te llaman para hacer un trabajo quedas mal, te comes la plata, quedas mal con el cliente y aunque confieses 1000 veces soy prosperado, vas a ir a la pobreza. ¿Cuántos me están escuchando? Este año, Señor, yo toco este carro. No toques ese porque ese es el de otra persona. Salga a trabajar, salga a ser diligente, porque la mano del diligente es prosperada. Ahora, cuando tú sales a trabajar, Dios dice: ok, ahora yo voy a darle el favor, que abre camino, está quedando bien, es responsable, hace las cosas de corazón. Yo voy a abrirle camino a esa persona. Tenemos que romper las adicciones que nos mantienen en la pobreza. Amén, hermano querido. Lo tercero es que los hombres y las mujeres de favor son confiables. Génesis capítulo 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Bienaventurados son los empresarios que consiguen a un buen gerente, que se pueden ir de viaje y saben que todo va a estar bien cuando regresen. Bienaventurados son estos. 3 veces felices. ¿Cuántos me están escuchando? Dice que Potifar le dejó todo y no se preocupaba por nada porque tenía un buen gerente, un buen mayordomo en su casa. Era obediente, era diligente. Necesitamos gente confiable. No hable mal de su jefe. A sus espaldas, no hable mal. Cuando no le parezca algo, vaya a la persona que puede arreglar la situación y dígale: jefe, esto me parece que está equivocado. Pero cuando el jefe se da cuenta que a sus espaldas tú hablas mal con otro empleado, eso hiere y eso quebranta la confiabilidad para que él te mantenga allí y para que te promueva a lugares donde él te necesita. Tienes que ser una persona confiable con tus palabras, con tus acciones, y Dios te va a conceder favor. Amén, hermano querido. Lo que pasa es que nosotros queremos llegar a la cima de la noche a la mañana, y el camino es largo, es un proceso, es carácter. Hay un predicador que es muy bueno, y él dice: tú puedes tener una unción que derrumbe una casa, pero si no tienes carácter, no puedes estar allí. No es el talento, no es la unción, es el carácter que te mantiene en la cima. Es la confiabilidad, es la obediencia, es la diligencia, cosas que son vitales para que el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Otra cualidad del favor en los hombres y en las mujeres de Dios es que son personas respetuosas, son amables. Hay hijos de Dios que donde llegan dejan un problema. Llegan es para formar el avispero, como dicen por allí.
Donde llegan es para crear un problema, una contienda. Si están en una reunión, ellos son los primeros que se levantan a pelear. Esas personas que son así necesitan aprender prudencia para que manifiesten el favor de Dios. Amén, hermano querido. Tú no puedes ser una persona problemática y ser una persona de favor, jamás. No los he conocido. Ahora tú puedes decir la verdad en un momento determinado, pero estoy hablando de la gente que es problemática, que tienen el lente óptico no en las soluciones, sino en los problemas. Albert Einstein decía, aléjate de las personas que ven un problema en cada solución. Aléjate de las personas que ven un problema en cada solución. Nosotros tenemos que tener el lente en el lugar correcto, ver la solución en todo problema. Entonces, cuando tú eres un solucionador de problemas y te ve alguien en esa empresa, dicen, no, yo puedo contar con ese, porque cada vez que se presenta un problema, tiene la habilidad de solucionarlo. Eso era lo que hacía José. John Maxwell dice, hay dos tipos de líderes. Está el líder que en su mano tiene un balde con agua y está el líder que tiene en su mano un balde con gasolina. El líder que tiene el balde con agua, cuando una chispa hace un fuego, inmediatamente apaga el fuego. El líder que tiene en su mano un balde con gasolina, cuando ve la chispa, le echa la gasolina para que explote más. Tú no necesitas esos líderes, necesitas gente con los baldes de agua en las manos, que si se prendió un fuego, ¡hey, vamos a apagarlo! Y cuando te ven que tú eres un apagador de fuego, ese empresario te va a decir, jeje, tú eres el que yo necesito. Amén. Por eso es que en este tiempo en Venezuela, cuando muchos han dejado sus cargos y muchas veces se justifica y con excusa, yo no los estoy condenando, pero otros están tomando cargos. Y voy a decir esto, y que lo voy a repetir el domingo, pero lo voy a decir porque se me viene a la mente. Nosotros en la crisis nos hemos hecho un nombre, y cuando no estemos en crisis, Dios nos va a bendecir más, porque en la crisis Dios nos dio un nombre. ¿Me está escuchando? Como iglesia en la crisis hemos soportado y Dios nos dio un nombre. Fuera de la crisis, Dios nos va a bendecir más. Pero tenemos que ser solucionadores, amables, donde estemos, personas de favor, que cuando veas un problema vamos a solucionarlo. No vamos a echarle gasolina para que explote el lugar. Amén, hermano querido. Vea una solución a cada problema, no vea un problema en cada solución. Una persona con favor tiene integridad. Génesis 39, 7 al 9 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, Potifar le dijo, José, tú tienes carta abierta para disfrutar todo lo que yo tengo, pero a esta mujer, esto sí es mi propiedad. Si Potifar le hubiese dicho a José, esta es tuya también, había que echarle una pela, ¿verdad? Pero Potifar le dijo, todo lo que tienes lo puedes disfrutar, excepto a mi mujer. Y cuando la mujer deseó a José, porque dice la escritura que José era de hermoso semblante, dice que la mujer se enamoró de él y todos los días lo molestaba, duerme conmigo. Y él dijo, no puedo, yo tengo todo pero menos a ti. Los hombres de favor tienen integridad. Amén. Esa es una cualidad de los hombres y las mujeres de favor. Tienen integridad. Algo que está careciendo en nuestra nación hoy en día,
la integridad. Todo el mundo quiere seguir los malos ejemplos. Todo el mundo quiere usar la autoridad para hacer las cosas que son equivocadas. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestro estándar de integridad. Los que hacen negocios aquí no escojan el camino de la ilegalidad, escojan el camino de la legalidad. ¿Me está escuchando? El enemigo está pendiente cuando un hijo de Dios toma el camino ilegal para hacer las cosas. Tenemos que mantenernos en el camino de la integridad, de la ética. Podemos estar en un lugar donde el ambiente está corrompido, pero nosotros tenemos que vivir en integridad. Mejor es el hombre que tiene integridad que aquel que posee muchas riquezas y no la tiene. Sea un hombre y una mujer de integridad y Dios lo va a llevar a lugares altos. Una vez yo estaba en casa de un amigo y le dijo al otro: tú puedes llevártelo a él para donde quieras, que te ayude. Tú puedes dejar dinero en la mesa, que él no te va a agarrar ni un billete. La integridad te da ese nombre a ti. Amén. Pero cuando tú te vives robando cositas del trabajo, un lapicito, un borrador, un esto, un lo otro, tienes que tener integridad. La integridad te llevará a volar alto. Amén, hermano querido. Hoy en día hemos visto en las noticias cómo las empresas y cómo las instituciones más reconocidas han salido a la superficie por su falta de integridad. La FIFA. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que en la FIFA había tanta corrupción? Empresas grandes como Odebrecht, gobiernos corruptos que están saliendo a la superficie. Pero nosotros tenemos que mantenernos en integridad. Porque el íntegro entonces va a vivir en paz y va a dormir en paz. ¿Cuántos son hombres y mujeres de favor aquí? No tengamos envidia de nadie. Seamos hombres y mujeres de favor. Y Dios nos va a llevar a las alturas. Amén. Cierre sus ojitos allí donde está. Dios, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias en esta mañana, porque tú eres bueno. Oh Señor, haznos hombres y mujeres de favor. No queremos envidiar a nadie. No queremos envidiar la posición de nadie. Queremos operar en lo que tú nos has dado, porque entonces allí vamos a ser bendecidos. Queremos ministrar conforme a la gracia que nos has dado, no conforme a la gracia de otra persona, sino a la gracia que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te doy